Amén. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. En esta hora vamos a colocar en manos del Espíritu Santo este momento. Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar en este lugar, nos permites levantar nuestras manos y nos permites alabarte y adorarte en plena libertad, Señor. Gracias por ello, porque nadie nos los impide, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Amén. El Señor ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido más que bueno. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, versículo 19. Génesis capítulo 37, versículo 19. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Y dijeron el uno al otro, déjelo ahí en el versículo, por favor. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que he titulado Las 5 moradas del soñador. Diga al que está a su lado: las 5 moradas del soñador, para que lo retenga. Y cuando nosotros escuchamos la palabra sueño o escuchamos soñador, ¿cierto? Como leímos en el versículo, ahí se está diciendo de manera despectiva. Y regularmente muchas personas utilizan la palabra soñador para ser despectivo con respecto a quien lo dicen, ¿cierto? Dicen, no, pero es que esa persona es un ¿qué? Un soñador. Un soñador, algunas personas pueden decir que es alguien que está pensando o está creyendo que puede alcanzar cosas que están fuera de ¿qué? De su expectativa, o que sus recursos no le van a permitir alcanzar. Y hemos visto soñadores en la historia. Un famoso discurso del doctor Martin Luther King, que dice, ¿cómo es el título? Yo tengo un sueño. El cofundador de lo que hoy conocemos como la nación o el Estado de Israel, el señor Shimon Peres, el cual le gustaba que lo describieran. ¿Cómo le gusta a usted? Le entrevistaban y le decían, ¿cómo le gusta a usted que lo describan? Y él solamente decía, yo soy solo un soñador. Y muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos propósitos. Venimos de un congreso como el Congreso Explosión, que nos llamó a un nuevo despertar a ese propósito y a los sueños que tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras que nos dieron fue respecto al propósito que tiene Dios para nosotros y un nuevo despertar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Pero terminado Explosión, tenemos un nuevo reto, un nuevo sueño, que es ¿cuál? Alza tus ojos, el 17 de agosto. Es decir, que nosotros como comunidad, como iglesia, tenemos un nuevo sueño, un nuevo propósito, que es alza tus ojos, por el cual todos vamos a trabajar y todos nos vamos a esforzar. Y veía en la camiseta de la persona que va a predicar en el evento, él tiene 3 frases en esa camiseta, el evangelista que viene de los Estados Unidos. Y la primera palabra que tiene ahí, si usted ha sido detallista en esas 3 palabras, es sueña. ¿Cuál palabra es? Sueña. Entonces, es como si el Señor nos estuviera ¿qué?
direccionando, nos está guiando, ¿cierto? Que a pesar que nos llamen soñadores, que a pesar que nos digan, no, es que ustedes como iglesia quieren llegar más allá de sus propios recursos, de sus propias expectativas, no importa, porque sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la mano de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que tiene todos los recursos. Entonces, es una invitación que nos hace el Señor a soñar. Y si hablamos de soñadores, tenemos que hablar necesariamente en la Biblia de José. Y José es un soñador que nos enseña a nosotros acerca de un proceso, lo que yo he llamado las 5 moradas del soñador. Esa primera morada, veamos lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 24. Génesis capítulo 37, versículo 24. Dice la palabra, y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había en él agua. Todos conocemos la historia de José. José tenía un talento, un don de parte de Dios, y era que Dios le daba sueños, él interpretaba sueños. Y Dios le dio un sueño, pero este sueño él comenzó a contarlo con todos los demás, a decirle a los demás lo que Dios le había dicho. Y sus hermanos, que creían que él era el preferido de su padre, y sí era el preferido de su padre, comenzaron a tenerle ¿qué? Envidia. Y es que los sueños o algunos sueños que Dios nos da, no podemos contárselos a todo el mundo. Dígale que está a su lado, no ande contando los sueños a todo el mundo. ¿Por qué? La palabra dice que el enemigo vino ¿para qué? Para robar, matar, hurtar, destruir. Eso incluye sus sueños. Eso incluye sus sueños. Entonces, los hermanos de José dijeron, no, este no va a cumplir ese sueño que Dios le ha dado. Y lo echaron en un pozo. Y esa primera morada es la morada del pozo. La morada del pozo. En la morada del pozo hay una particularidad y es la humillación. En esa morada del pozo, esa túnica de colores que el papá de José le había regalado, Israel, Jacob le había regalado una túnica de colores. ¿Qué hicieron los hermanos cuando lo tiraron al pozo? Dice la Biblia así de una manera muy burda, ¿se la qué? Se la arrancaron. Es decir, le dijeron, olvídate de tus sueños, olvídate de lo que Dios te dijo, olvídate de que eres un escogido de Dios. ¿Y qué hicieron? Se la arrancaron. Hay muchas personas, queridos hermanos, en esta mañana que el enemigo quiere, así como hicieron con José, arrancarle su sueño, arrancarle las expectativas que tiene, arrancarle los propósitos, arrancarle las metas. Y los hermanos le arrancaron a José esa túnica y lo tiraron en el pozo. Permítame especular. Ellos pensaban que el pozo tenía agua, pero la Biblia dice que el pozo no ¿qué? No tenía agua. ¿Estaba qué? Vacío. Permítame creer que fue que Dios lo secó. Cuando ellos lo tiran, Dios lo seca porque había un propósito para la vida de José. Ellos querían destruirlo, pero Dios ya tenía un propósito de antemano preparado para él. La humillación inicial no define nuestro destino. José pensaba que su propósito dependía ¿de quién? De su padre. Y eso lo simbolizaba esa túnica. Él creía que él estaba llamado a gobernar ¿dónde? En su casa, sobre sus hermanos, y estaba aferrado a eso porque su confianza estaba depositada en su padre. Él quería tener el control de la casa de su padre y estaba confiando en su padre. Pero Dios, a través de la casa de la humillación, le demuestra que su confianza no debe estar en el hombre, que su confianza debe estar en Dios.
A veces el Señor nos coloca en la casa de la humillación porque tenemos nuestra vista puesta en la persona, en el ente, en la institución, en la organización equivocada. No, hermanos, nuestra confianza debe estar plenamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó el universo. ¿No cree usted que eso es más que suficiente para que Él sea digno de que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él? Y el Señor lleva a José a la casa de la humillación para que crea en Él, para que no deposite su confianza en el hombre. A veces nuestros sueños y propósitos pueden ser inalcanzables cuando estamos en un lugar de humillación. Debemos recordar que Dios tiene un plan mayor. Diga al que está a su lado, Dios tiene un plan mayor. Sí, en el momento de humillación uno cree que no, ¿cierto? ¿Qué creen que pensaba José ahí cuando le arrancaron la túnica de su papá, la preferida? Estaba triste, ¿cierto? Porque sus planes se habían acabado, pero Dios tenía un plan mayor. Y pasamos a la segunda morada. La segunda morada es la morada del conocimiento. ¿La morada del qué? Y hay una palabra aquí clave en la morada del conocimiento: la preparación. La preparación intelectual, podríamos llamarlo de alguna manera. Cuando José es vendido a unos esclavos después que lo sacan de esa cisterna, de ese pozo, cuando él pensaba que todo se había acabado, ustedes saben que llegó a la casa ¿de quién? De Potifar. Llegó a la casa de Potifar, un egipcio. Y él comenzó a aprender, comenzó de abajo. No crea que usted que llegó José siendo esclavo y lo colocaron enseguida al tanto de todos los negocios. Él comenzó ¿de dónde? De abajo. Resignado porque ya no iba a gobernar en la casa de su padre, ¿cierto? Lo que él en su mente pensaba, llega a la casa de Potifar y comienza a hacer labores menores, a trabajar como ¿qué? Como esclavo. Pero en ese trabajar como esclavo él comenzó a aprender, comenzó a estudiar, ¿cierto? Me imagino que José se acercaba al que estaba haciendo las cuentas y mientras barría, él estaba ¿qué? Escuchando, estaba ¿qué? Aprendiendo. Y estaba aprendiendo porque sabía que tenía Dios un propósito para su vida. No es solo tener talento, es crucial aprender y adquirir conocimiento. ¿Qué aprendió José en la casa de Potifar? Que no iba a aprender nunca en la casa de su padre. ¿Aprendió a qué? A administrar. Aprendió acerca de la administración. Aprendió acerca del idioma egipcio. Aprendió acerca de manejar recursos. Y aprendió también que Potifar lo colocó como el jefe de todo. Todo lo que tenía estaba a cargo de José. Dice Génesis 39:4. Y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, que la labor que realizaba José, esa labor de administración, lo hacía de manera ¿qué? Excelente. No crea usted que cuando la Biblia dice y halló José gracia en sus ojos, no es que lo vio y dijo, ay, este es el que me sirve para ponerlo de administrador. Qué porte, qué cara, vamos a ponerlo de administrador. No, la gracia de Dios se reflejaba ¿en qué? En lo que José hacía, en la forma como administraba, en la forma como trabajaba. Ahí Potifar vio la gracia de Dios en su vida. Y entonces lo coloca de jefe de todo cuanto tenía.
En la casa del pozo, José pensó que su propósito dependía de un hombre, de su papá, como lo hemos dicho. Y en la morada del conocimiento, él creía que su futuro dependía ¿de quién ahora? De Potifar. Él dijo, bueno, ahora sí encontré mi lugar. Ya estoy, ¿qué? Administrando todo. Este es el lugar que Dios tiene para mí. Y ahora no pone su confianza en su papá, sino que pone su confianza ¿en quién? En Potifar. Pero hoy, al igual que José, debemos entender que nuestro futuro no depende de hombre alguno. ¿Cuántos dicen amén? Sino que yace imperturbable en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando José pone su mirada en Potifar y dice, es que todo depende de Potifar. Ya él me ha colocado aquí, aquí llegó mi final y aquí es donde me voy a quedar. Este es el propósito que tiene Dios para mi vida. A veces nos pasa a nosotros así. Creemos que en el lugar donde estamos, ¿cierto? Donde estamos trabajando, lo estamos haciendo bien, nos hemos preparado académicamente, intelectualmente y estamos haciendo bien las cosas, nos está saliendo todo bien y decimos, este es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito mayor. No escuché ese amén. Dios tiene un propósito mayor. Entonces ahora José dice, ya soy administrador, ¿qué más me toca? Y administrador de Potifar, uno de los hacendados, ya lo tengo todo. Pero Dios estaba desde arriba mirando y dijeron, no José, eso no es lo que tengo para ti. Entonces viene la tercera morada y la he denominado la morada del reencuentro. ¿La morada del qué? Reencuentro. En la morada del reencuentro es donde Dios nos encamina a su propósito. Sí, era necesario que pasáramos por la morada de la humillación, ¿cierto? Porque como José a veces somos ¿qué? Un poco altivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Bajarnos de la nube y nos pasa por la morada de la humillación. Pero cuando estamos en la morada del conocimiento, cierto que nos hemos preparado, Dios dice, un momento, ahí no te vas a quedar, necesito seguir trabajando contigo porque te has olvidado de algo que yo te he dado, te has olvidado del don que yo te di. Eso le pasó a José. José en la casa de Potifar no usaba el don que Dios le había dado. ¿Cuál era el don que Dios le había dado? Los sueños. No lo usaba. Lo tenía olvidado. ¿Por qué? Porque su cabeza estaba pendiente ¿de qué? Del conocimiento, de aprender, de llevar la administración. Y Dios le dice, no Señor, necesitamos que te reencuentres con el don que te he dado. Y lo lleva entonces las circunstancias ¿hacia dónde? Hacia la cárcel. Y estando José en la cárcel, ustedes saben, comenzó no solamente a reencontrarse con el don de Dios, porque recuerdan que el panadero y el copero, él pudo interpretar de una forma excelente sus sueños. Se reencontró en ese momento de angustia, de aflicción, de pronto de queja. Señor, ¿por qué me traíste a este lugar? No entiendo qué es lo que está pasando con mi vida. Si ya yo estaba en una posición excelente, ya creía que había cumplido con mi propósito. Quizás con el propósito de José sí, pero no con el propósito que Dios tenía para su vida. Y así a veces nos pasa a nosotros. Dios nos lleva a momentos de aflicción, de angustia y no entendemos. A veces es para que nos reencontremos con el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces José en la cárcel dice que el jefe de la guardia lo colocó como ¿qué? Administrar todo. Es decir, dijo, no, este tiene conocimiento, este sabe administrar, no es un esclavo cualquiera, vamos a ponerlo a cargo de todo lo que hay. Pero también José está usando el don de Dios. Entonces está usando el don de Dios, pero también está usando ¿qué? El
conocimiento. Eso se llama propósito de Dios. Es decir, Dios lo está encaminando, le está diciendo, no es que te estoy diciendo que lo que hayas hecho no te va a servir para lo que yo te voy a usar, sino que no era el momento es cuando yo lo diga, cuando yo decida. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra vida hemos adquirido distintos tipos de conocimiento. Y muchos de nosotros tenemos sueños respecto a diferentes cosas. ¿Qué es lo que debemos asegurar? Que ese sueño, esa meta vaya direccionado hacia el propósito de Dios. Es decir, yo como cristiano, como seguidor de Cristo, no puedo desvincular lo que he aprendido, lo que esté haciendo, cualquiera que sea el ejercicio profesional, comercial, de los propósitos del reino de Dios. Y eso fue lo que le pasó a José. Tuvo que ir ¿al qué? A la morada del ¿qué? Del reencuentro, para decirle entonces, no, ven acá, necesitamos que estos asuntos tengan que ver con el reino de los cielos. Y entonces ahí en la morada del reencuentro, él se encuentra nuevamente con el propósito. Un José más maduro, educado por su maestro Potifar, es llevado injustamente a la cárcel. En la cárcel pudo usar el don de Dios. Note que José tuvo que hacer una acción, acercarse, querer usar el don y el talento. Él vio la oportunidad y lo aprovechó. Ahora bien, una pregunta para reflexionar, disculpe que me meta con usted. Muchas veces nos hemos preparado intelectualmente, gracias a Dios. Hemos estudiado, hemos hecho de cuánta cosa, pero nos hemos olvidado del don que Dios nos ha dado. Hay dones que están escondidos por allá, ¿cierto? Debajo de tantas cosas que hemos hecho. Y el llamado del Señor en esta mañana es a reencontrarnos con el don que Él nos ha entregado. En algún momento Él nos ha entregado un don. No diga usted, no hermano, yo no tengo ningún don. Dios le ha dado un don a usted de parte de Él. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios? Levante la mano los que tengan el Espíritu Santo. Muy seguramente usted es opcionado para ese don que Dios le ha dado. Entonces, así como José se reencontró con ese don, nosotros estamos aún a tiempo para reencontrarnos con el don que Dios ya nos entregó. Ahora, ¿por qué es necesario tener ese don? Dígale que a tu lado, por lo que se viene. Dígale, por lo que se viene. Por lo que se viene. Hay palabras para esta casa impresionantes. Y lo que se viene es tremendo de parte de Dios. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros se va a quedar fuera de eso o se quiere quedar fuera de eso. Pero para eso es necesario que nos reencontremos con el don que Dios nos ha entregado. Recapitulemos un poco. ¿Cuál es la primera morada? ¿La morada de qué? Del pozo. ¿La morada del qué? Del pozo. Y cuando hablamos de morada del pozo se nos viene a la mente una palabra que es ¿qué? Humillación. La segunda morada. La morada del conocimiento. La morada del conocimiento. ¿Se acuerda de Potifar? Ahí la morada del conocimiento tiene que ver con ese propósito, la preparación. La tercera morada, la morada del reencuentro, tiene que ver con la palabra ¿qué? Propósito. Y cuando José estaba en la morada del reencuentro, en la cárcel, cierto que pone en práctica la administración, lo ponen a cargo de todos los asuntos de la cárcel. El guardia dijo, me voy a tomar unas vacaciones, tome usted José, usted encárguese, yo confío en usted. Todo estaba a cargo. Él dijo, bueno, ahora ¿qué más pasará? ¿Qué me tocará? El don de Dios, note esto, el don de Dios, no su conocimiento, no su capacidad para administrar, fue lo que lo llevó a la siguiente morada.
¿Quién fue? ¿Fue su capacidad para ministrar? ¿Fue su capacidad intelectual para manejar los recursos? No. Hermano, es que hay unos puntos o unos niveles donde con el conocimiento, con la parte intelectual, con nuestra fuerza, no se puede, a los cuales solo es o se puede acceder con el propósito y el llamado que Dios te ha dado a tu vida. Entonces, él está ahí en la morada del reencuentro y por el don que Dios le ha dado de interpretar sueños, es llamado entonces a la morada del emperador. ¿La morada del qué? Morada del emperador. Ponga entre comillas la morada del cumplimiento. Entonces, la fidelidad en cada proceso, en cada etapa, nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios. José pudo mirar hacia atrás. Primero, ¿qué quería hacer él? ¿Gobernar dónde? En su casa. Y dijo, uy, si esto es lo máximo, bien. Después quería gobernar ¿dónde? En la casa de Potifar. Y así sucesivamente, y Dios lo lleva a un propósito aún que mayor. Los propósitos que tiene Dios para tu vida son mayores de lo que tú piensas. Entonces tenemos que dejarnos guiar. Dios tiene planes mayores para nosotros, más de lo que nos podemos imaginar. La fidelidad en este proceso para aprender y conocer nos llevarán a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Génesis 41:41. Génesis 41:41. Y dijo Faraón a José: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué lo llevó a José a esta posición? Dígale que está a su lado, el don de Dios. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos podemos reencontrar con el don, el propósito, el llamado que Dios nos ha dado. No se puede llegar a la casa del emperador si primero no hay un reencuentro con el don que Dios nos ha dado. Podemos estudiar todo lo que queramos, podemos capacitarnos todo lo que queramos, pero si no hay un reencuentro con el propósito y con el don que Dios nos ha dado, no llegaremos nunca a la morada del emperador. ¿Y quién no quisiera estar en la morada del emperador? En la morada del emperador tienes poder para tomar decisiones. No te falta absolutamente nada. Todo lo tienes a disposición. Y entonces José estaba ya en la morada del emperador. Tenía todo a cargo. Pudo mirar hacia atrás y ver cuán diminutas eran sus aspiraciones en comparación con lo que Dios ya había de antemano preparado para él. Quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, no te preocupes, de antemano ya Dios tiene algo preparado para ti. De antemano ya lo tiene, desde antes de la fundación del mundo hay propósito para tu vida. Se pudo ver José entonces importante en la casa del pozo, en la morada del pozo. Recordó su inmadurez y sus anhelos de esos lejanos tiempos. O también se recordó siendo administrador de la casa del conocimiento, en sus anhelos, sus sueños en la casa de Potifar. Pudo entender que es necesario pasar por la casa del reencuentro, la morada del reencuentro, la cárcel, donde se encontró con su don. Y ahí, en la morada del emperador, ¿cuántas moradas llevamos? 4 moradas. ¿Cuántos les dije que eran? 5. Y José ahí en la morada del emperador dijo, bueno, ya lo he logrado todo. Emperador de Egipto, de todos los reinos de la tierra. Ya lo he conseguido todo.
A veces nos pasa así a nosotros. Tenemos propósito ya de Dios, tenemos ministerio, estamos trabajando en el ministerio, ¿cierto? Y decimos, ya lo he conseguido todo. Y el Señor le dice, no, señor José, le falta una morada. Dígale que está a su lado, falta una morada. Falta una morada. Y las otras moradas son moradas que se acaban con el tiempo, efímeras, que buscan lograr alcanzar cosas que no tienen eternidad. Y Dios le dice a José, te falta una morada y es la más importante de todas. Te falta la morada eterna. Y para llegar a la morada eterna, esa que tiene preparada el Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestra vida, es necesario algo que le faltaba a José, que quizás nos falte a nosotros también. Y es el perdón. ¿El qué? Entonces José se encuentra todopoderoso. Dice, ya Dios me ha traído hasta aquí, desde esclavo hasta este lugar. ¿Qué más puedo pedir? Te falta una morada, José. No te puedes olvidar de la morada que te falta. Y esa es la morada al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para acceder a esa morada es necesario el perdón. Y Dios lo lleva entonces a que pueda perdonar todo lo que sus hermanos le hicieron. Todo el daño que aún llevaba en su corazón. Miren, había pasado de morada en morada. Pasó la morada de la humillación, pasó la morada del conocimiento, la morada del reencuentro, la morada del emperador, pero aún en su corazón hacía falta ¿qué? Perdón. Y Dios lo lleva entonces delante de sus hermanos y él llora, pero logra pasar esa prueba y perdona a sus hermanos. Y ahora José, podemos decir con seguridad que también logró la quinta morada, la morada de las moradas eternas. La pregunta es, ¿y nosotros? A veces, está bien, procuramos correr por las otras moradas, las alcanzamos, todo bien, éxito en nuestra vida, vamos adelante. Pero no podemos olvidarnos de la morada más importante, la salvación y la vida eterna. La última morada, la que es eterna, es la más importante de todas. Y no solamente para nosotros, sino también para ¿qué? Para nuestras familias, para aquellos que no conocen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si pudiera evaluar cada una de estas moradas, yo le diría, Señor, sé que es necesario pasar por la morada de la humillación. Sé que es necesario pasar por la morada del conocimiento. Sé que es necesario pasar por la casa del encuentro. Si en tu misericordia me lo permite, pasar por la morada del emperador. Pero Señor, que nunca, nunca permitas que yo no pueda llegar a la morada más importante, la morada eterna. Eso debe estar siempre en nuestro corazón. Sea lo que estemos haciendo, el propósito al que Dios nos esté llevando, esa debe ser la más importante. Y el 17 de agosto es una oportunidad para demostrar qué tan importante es para nosotros esta última morada. El que podamos llevar la palabra, anunciar las buenas nuevas a aquellos que aún no han comenzado el proceso, pero que necesitan también entrar a la morada eterna, a la morada de la salvación, la morada del perdón que ya Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Vamos a orar. No sé en qué etapa del proceso
te encuentras? ¿En qué momento estamos en nuestra vida, el propósito que Dios tiene para nosotros? Oh Señor, ayúdanos a que en cada casa, en cada morada, puedas estar a nuestro lado. Padre, que no podamos perder, Señor, de vista lo importante, lo eterno, Señor, lo que no es efímero, el estar a tu lado. Que nuestra confianza no esté puesta en hombres, Señor, sino que nuestra confianza está puesta plenamente en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.